Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en un texto fuente que, bueno, dibuja un panorama político y cultural muy particular en Estados Unidos. Describe una situación que a mí me parece intrigante. Un sector que acumula un poder considerable, político, judicial, cultural, pero que paradójicamente, según este texto, sigue expresando una profunda ira o descontento. La pregunta central que va a guiar nuestra conversación hoy, basándonos estrictamente en lo que expone este material, es ¿qué tan precisa es esa descripción del poder consolidado? Y, además, ¿cómo podemos interpretar esa persistente ira que la misma fuente les atribuye? Desde mi perspectiva, y analizando el texto, el material detalla de forma bastante convincente la extensión de ese poder y además ofrece una explicación que me parece plausible para ese descontento que señala. Y yo por mi parte, bueno, ofreceré un contrapunto. Voy a cuestionar si esa imagen del poder es tan completa como, digamos, parece a primera vista, y si la explicación que da la fuente para esa ira es la única o siquiera la más lógica que se desprende del propio análisis del texto que tenemos enfrente. A ver, lo que me parece central en el material que analizamos es cómo enumera, casi como si fuera una lista de verificación, ¿no? Las victorias y el control que atribuye a este grupo. Habla de controlar la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso y una Corte Suprema descrita como, bueno, obediente. Y no se queda en lo abstracto, ¿eh? Cita decisiones judiciales concretas que, según la fuente, consolidan ese poder. Da el ejemplo de la Corte Suprema validando que ICE perfile racialmente por acento o apariencia, o el fin de iniciativas como la diversidad, equidad e inclusión, el famoso DEI, y la acción afirmativa. Incluso menciona la capacidad de nombrar figuras afines en puestos clave, como un posible secretario de Defensa sacado directamente de Fox News, o Akash Patel, una figura que la fuente presenta como muy leal, pero, digamos, sin las cualificaciones tradicionales, para dirigir el FBI. Todo bajo el criterio de ser conservadores. Añade a esto un control cultural. Prohibición de libros, del proyecto 1619 sobre historia afroamericana, un supuesto clima de temor en museos e instituciones para usar términos como negro, hasta la cancelación de becas para minorías. Y la paradoja que subraya la fuente es que, a pesar de tener, según dice, todo lo que querían de recuperar su país, persiste esa ira. Su explicación es, yo diría que social y psicológica. Buscan algo más que poder. Buscan respeto, aceptación, incluso el amor de sus opositores. Y eso no lo consiguen. Entiendo perfectamente cómo llegas a esa lectura, ¿eh? Porque la fuente es muy enfática en esa enumeración de logros, es cierto. Ahora bien, aunque el texto lista esas victorias percibidas, creo que hay que ser, pues, cautelosos antes de aceptar que eso equivale a un control total o monolítico como sugiere el tono general. Fíjate, algo tan simple como la existencia de un texto tan crítico y vehemente como este que analizamos, ya es en sí misma una forma de disidencia. Eso ya matiza un poco la idea de un control cultural absoluto, ¿no crees? Es un punto. Pero, más importante aún dentro de esa misma narrativa de éxito que construye la fuente, yo veo fisuras. Se mencionan cosas que podrían ser focos de descontento para ellos mismos, ¿entiendes? Agricultores afectados por aranceles que su propio bando impulsó, la idea de que necesitan purgar el FBI porque no es lo que querían, o esa frustración porque el Departamento de Justicia, que ellos supuestamente controlan, pues no libera los archivos de Epstein. Por eso, propongo que la ira podría tener otras raíces. Quizá no es solo la falta de amor o respeto, como dice la fuente. Podría ser la simple percepción de que la batalla ideológica, bueno, no ha terminado, que la resistencia, que el propio texto describe con mucho detalle al final con esa coalición diversa, sigue muy viva. O tal vez es que los cambios, aunque importantes, todavía no satisfacen sus objetivos finales de transformación. El texto habla de polarización extrema, y eso sugiere un conflicto abierto, no una victoria absoluta y ya, digerida por todos. Es interesante que señales esas tensiones internas que el mismo texto expone, pero yo insistiría en que la fuerza del argumento de la fuente radica en la especificidad y el alcance del poder que sí describe. No es algo vago. Habla de las tres ramas del gobierno federal. Detalla fallos judiciales clave con efectos muy concretos. Perfilamiento racial, posible ampliación de poderes presidenciales avalada por la Corte,
Menciona nombramientos estratégicos en defensa o el FBI donde la lealtad ideológica parece pesar más que la experiencia. Habla de la eliminación directa de políticas como DI y acción afirmativa. Y usa los ejemplos de Texas y Florida como laboratorios de políticas aún más agresivas. Restricciones al aborto casi totales, eliminación de vacunas obligatorias. Todo eso dibuja un cuadro de dominio sustancial sobre las instituciones. Entonces, ¿no podrían esas fricciones que mencionas, como la purga del FBI o la frustración con justicia, ser simplemente parte del proceso de consolidación? O sea, de eliminar cualquier independencia dentro de esas instituciones, en lugar de ser una prueba de falta de poder real. Acepto los ejemplos. Son específicos, sí, y la fuente los usa para construir su caso sobre un poder político significativo. Estoy de acuerdo, pero ahí es donde entra mi cautela. Una cosa son los hechos, los nombramientos, las leyes, y otra la caracterización que hace la fuente de ese poder como absoluto y sus consecuencias como evaluaciones, digamos, objetivas. Cuando el texto dice que tuvieron que purgar el FBI porque no era lo que querían, o que justicia no libera ciertos archivos, ¿no sugiere eso como mínimo un control menos monolítico de lo que parece a primera vista? Implica que la maquinaria estatal, incluso bajo su dirección, no siempre responde exactamente como esperan. Y luego está cómo presenta las consecuencias. Aerolíneas fallando, el FBI ridiculizado, atribuyéndolo directamente a ellos con un «eso es lo que querían». A ver, ¿es eso un análisis objetivo causa-efecto o es parte de la retórica polémica del propio material? ¿Podemos realmente afirmar, basándonos solo en este texto, que esos resultados problemáticos eran el objetivo buscado? Me parece una interpretación muy fuerte del narrador. Es un punto justo, sí, el cuestionar la atribución de intenciones y la objetividad en la causalidad que presenta. Pero volvamos a la ira, la explicación central de la fuente. Esa necesidad de validación más allá del poder instrumental me sigue pareciendo psicológicamente interesante y coherente con el resto de la descripción. Argumenta que, conseguido el poder, leyes, cargos, instituciones, falta la aceptación cultural, el respeto del otro lado. Usa frases muy gráficas, ¿no? Quieren que los abracemos, quieren sentarse en nuestra mesa. La fuente sugiere que la raíz de la ira es que la oposición se niega a aceptar su visión del mundo, lo que llama su nacionalismo cristiano. Es como decir, no basta con ganar. Necesitamos que los perdedores admitan que nuestra victoria y nuestra ideología son legítimas, incluso deseables. Si seguimos esa línea, la ira no viene de la falta de poder, sino de la falta de reconocimiento social por parte de aquellos a quienes han dominado. ¿No te parece? Sin duda, esa es la interpretación explícita que da la fuente. Y como hipótesis sobre psicología política, pues tiene su atractivo, no lo niego. Pero me pregunto si no es una proyección del propio narrador. Quizás es el narrador quien no puede concebir otra razón para la ira que no sea esa demanda de afecto o respeto por parte de la oposición. Hay otras lecturas que también encajan con los datos del texto, creo yo. La ira podría venir, como decía antes, de la frustración por la resistencia que encuentran. El propio texto le dedica bastante espacio al final a describir una coalición opositora muy activa y diversa. Boricuas, mexicanoamericanos, spicy whites, asiático-americanos, afroamericanos, caribeños. Dice, nuestro equipo es más grande que el suyo al final del día. ¿No podría ser esa resistencia activa y visible la fuente constante de irritación? ¿Una señal de que la lucha no ha terminado y eso alimenta la ira? O también, la ira podría venir de sentir que, a pesar de todo lo conseguido, son solo los primeros pasos. El texto menciona el famoso Project 2025 y cómo los estados rojos ya actúan como si fuera realidad, lo que implica que la transformación nacional completa que desean, pues no está aún consolidada. Desde su óptica, la batalla por el alma del país sigue muy viva, y la ira es el combustible para esa lucha continua. Me parece fascinante cómo esa descripción de la resistencia al final del texto puede leerse de dos maneras, casi opuestas. Para el narrador, claro, es la justificación para seguir luchando contra ellos. Pero, como tú sugieres, para el grupo en el poder, esa misma resistencia podría ser precisamente la justificación de su propia postura defensiva y de su ira. Ahora, pensemos un momento en las consecuencias que la fuente achaca directamente a sus acciones. Problemas en aerolíneas, un FBI debilitado, mujeres muriendo por sepsis en Texas por leyes antiaborto, riesgo de enfermedades infecciosas en Florida por eliminar vacunas.
La fuente es implacable, dice. Eso es lo que querían. No lo presenta como efectos secundarios no deseados, sino casi como el resultado buscado, ¿no? Inherente a su ideología. Llega a describir Florida como un lugar donde puedes estar enfermo, toser sobre la gente, dejar que mueran. Eso refuerza la imagen de un poder ejercido con indiferencia o incluso intención hacia esas consecuencias negativas. ¿No le da eso más peso a la idea de un control ejercido de forma muy consciente, aunque sus efectos sean destructivos, según el narrador? Ahí es donde insisto en la necesidad de separar la política implementada de la interpretación de sus consecuencias hecha por un narrador que es, bueno, abiertamente hostil. Que las políticas mencionadas, restricciones al aborto, cambios en salud pública, ciertos nombramientos, tienen consecuencias reales es innegable, por supuesto, pero saltar a «eso es lo que querían» es una interpretación muy cargada. Problemas complejos como fallos en aerolíneas o la efectividad del FBI seguramente tienen múltiples causas, ¿verdad? Aunque las políticas y nombramientos jueguen un papel. Presentarlo como un resultado directo y buscado es parte de la estrategia persuasiva del texto, no necesariamente un hecho objetivo. Y volviendo a la coalición opositora del final, para la fuente, es un símbolo de esperanza. Nuestro equipo es más grande. Pero, si te pones en la perspectiva del grupo criticado, esa misma coalición diversa y movilizada podría verse como la amenaza existencial que justifica precisamente su estado de alerta, su necesidad de afianzar el poder, y sí, quizá esa ira persistente como una forma de movilización continua contra lo que ven como un intento de revertir sus logros o bloquear sus metas futuras. La percepción de amenaza constante, eso también puede generar ira, ¿no? Una visión muy marcada, ¿verdad? Por un lado, detalla la acumulación de un poder significativo por parte de un grupo político en múltiples esferas, política, judicial, cultural, apoyándose en ejemplos bastante concretos, desde fallos de la Corte Suprema hasta políticas estatales y, bueno, control institucional. Sí, pero al mismo tiempo hemos puesto sobre la mesa que esa descripción del poder, aunque basada en ejemplos del texto, quizá no sea tan monolítica como la retórica sugiere. El propio material, como vimos, deja entrever fricciones internas o un control no tan absoluto en ciertas áreas. Y respecto a la ira persistente, la interpretación central de la fuente la atribuye a una falta de aceptación o respeto por parte de sus opositores, una necesidad de validación que va más allá del poder instrumental. Pero hemos explorado lecturas alternativas que también surgen del texto, creo. Esa ira podría estar ligada a la percepción de una lucha ideológica que no cesa, a objetivos de transformación aún no completados, o ser una reacción directa a la resistencia activa y organizada que el mismo material describe con bastante énfasis al final. No es necesariamente una única causa la que explica esa emoción, según se lee en el texto. Queda claro que estamos ante un material fuente con una perspectiva muy definida, apasionada y argumentada sobre una dinámica compleja. Desentrañar la situación real exigiría, claro, contrastar esto con otras fuentes. Pero el ejercicio de analizar las tensiones y posibles interpretaciones dentro de este mismo texto ya es, bueno, bastante revelador. Totalmente de acuerdo. El valor de este intercambio está precisamente ahí, en examinar críticamente las afirmaciones, la evidencia presentada y las interpretaciones que ofrece este material en particular. Nos obliga a reconocer que estamos explorando un punto de vista específico, muy articulado, dentro de un panorama que es, indudablemente, más amplio y lleno de matices, que siempre merecerá seguir explorándose desde distintas perspectivas.